Ok, buenas noches, hermanos. Pues es un gusto poder compartir cada que tengo la oportunidad aquí con ustedes. Y pues antes de comenzar, yo sé que ya oramos, pero le quisiera pedir a mi hermano Fer que nos lleve en oración antes de comenzar. Padre, mi Señor, quiero agradecerte, mi Dios amado, porque tú eres el Señor que nos provee de lo necesario, Padre, del alimento espiritual, Señor. Te pido que esta enseñanza, Señor, la guardemos en nuestro corazón, Padre amado, con tu infinito amor y tu enorme misericordia, Padre. Guía no solamente al expositor, Señor, para hablar verdaderamente tu palabra, Señor. Inspíralo tú, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y a nosotros, Padre, danos lo necesario para entender, Padre, tu hermosa palabra, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y te alabamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos aprendiendo sobre las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, que comprenden los capítulos del 5 al 7. En la introducción, solamente a manera de recordatorio, veíamos que el Sermón del Monte es el sermón más largo de nuestro Señor Jesucristo que se ve en los Evangelios. También recordábamos que el Sermón del Monte tiene como tema central el reino, la autoridad de Cristo y también la justicia del reino. Al Sermón del Monte se le han dado otros nombres, como por ejemplo la Carta Magna del Reino, la Ley del Reino, la Ética del Reino. Pero como bien decía nuestro pastor Carlos, es más que ética y es más que moralidad. Se trata de la ley que los súbditos del reino deben seguir, se trata de la manera de comportarse de los súbditos del reino y bueno, también las recompensas que trae con ello. Y dentro de este gran sermón estamos en este momento viendo lo que llamamos las bienaventuranzas. Y el día de hoy corresponde Mateo 5, versículo 5, y quisiera que lo leyéramos en voz alta todos juntos, ¿sale? A la de 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, como se trata de una especie de escuela, parecido a la dominical, yo quisiera escuchar sus opiniones acerca de esta bienaventuranza, sobre todo con la palabra que es muy sobresaliente, mansos. ¿Qué quiere decir Cristo cuando se refiere a estos mansos? Bienaventurados los mansos. Por ahí en el cristianismo suele decirse una frase que realmente lo único que refleja es que todo lo que somos es lo contrario a mansos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir o qué es lo que Cristo quiere decir con mansos? ¿Alguien quiere participar? Todos pueden participar, ¿eh? No importa si nos equivocamos o le acertamos. Hetza. Humildes, muy bien, esa es la traducción, de hecho, de la Biblia de las Américas. Hermano. Apacible, muy bien. ¿Perdón? Dominio propio, muy bien. Ok, todos tenemos una idea, ¿no? Le voy a preguntar, me voy a atrever a preguntarle a Isra. Sí, creo que... Ok, muy bien. Serenidad, sereno, ok. De hecho, esta bienaventuranza es un poco complicada para aquellos que no somos mansos. Entonces, es un poco complejo, pero gracias a Dios que antes de poder predicar o enseñar esto, debemos enseñarle a nuestro corazón. Bueno, vamos a ver. Vamos a dividir esta enseñanza en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver quiénes son los bienaventurados, aunque ya hemos ahondado mucho en eso. Ya nuestros pastores nos han dicho qué significa ser bienaventurado. Posteriormente vamos a ver quiénes son los mansos y para finalizar vamos a ver quiénes heredarán la tierra, porque dice bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Es decir, si usted y yo somos mansos, vamos a heredar la tierra. Pero vamos a ver a qué se refiere el pasaje, a qué se refiere nuestro Señor cuando dice esto. Vamos a tratar de acercarnos lo más posible, ¿sale? Entonces vamos con la primera parte. Bienaventurados. Bueno, ya hemos dicho mucho, pero ¿saben qué? Yo creo que es bueno que recordemos mucho esta palabra, bienaventurados. Proviene del adjetivo de la palabra griega makari, si lo pronuncié bien. No somos buenos en el griego, pero sí, makari. Y significa, la siguiente diapositiva, supremamente bendecido, dichoso, afortunado, feliz y bendito. Aparte de las bienaventuranzas que vemos en Mateo 5, aparecen otras bienaventuranzas. ¿Alguien recuerda por ahí algunas bienaventuranzas desde el Antiguo Testamento? Y si no, yo les voy a ayudar. Por ejemplo, bienaventurados los que no anduvieron en consejo de malos. El Salmo 2, por ejemplo, ¿no? Bienaventurado el que Dios corrige. Salmo 94. Bienaventurados los que tienen muchos hijos. O sea, los que tenemos muchos hijos y los que quieren tener muchos hijos son bienaventurados. Así que ahí está la promesa, ¿sale? Por si quieren tener más hijos. Bienaventurados los que sus iniquidades son perdonadas, dice Romanos también. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, es decir, los que han nacido de nuevo. Bueno, todos esos son bienaventurados. Todas esas personas son bienaventurados. Y tomando en cuenta lo que significa bienaventurado, supremamente dichoso, supremamente bendecido, afortunado, yo quiero hacer una pregunta. ¿El ser humano natural tiene la capacidad de poder experimentar esa dicha? ¿Cómo ven? El ser humano natural, el ser humano sin Dios, ¿tiene la capacidad de poder experimentar esa dicha? ¿Tiene la capacidad de poder experimentar felicidad y dicha? Sí, tiene la capacidad de poder experimentar felicidad y dicha, pero de una manera parcial, de una manera temporal. Por ejemplo, aquellas personas que anhelamos tener una casa, bueno, vamos a hablar de personas que no son creyentes, aquellas personas que anhelan tener una casa y la llegan a tener, ¿creen que produce felicidad en ellos? Claro que produce felicidad. Aquellas personas que tienen buena salud, aquellas personas que gozan de buena economía, aquellas personas que son prósperas en todos los sentidos, claro que gozan de una dicha, pero como ya lo dijimos, esa dicha es temporal, esa dicha es parcial. ¿Qué pasaría si a esa persona, con un buen trabajo, con un buen salario, de pronto viene una devaluación y el salario que ganaba ya no le alcanza para lo que antes le alcanzaba? ¿Qué pasaría si esa persona que tiene ahora una casa y de repente se endeuda al grado de tener que hipotecar su casa, la dicha permanecerá o no? No va a permanecer esa dicha, porque es temporal y depende de los medios y las actitudes y el comportamiento de este mundo solamente. Entonces, cuando Mateo dice bienaventurados, ¿a quién se refiere? La siguiente diapositiva. Cuando Mateo dice bienaventurados, se refiere a individuos que experimentan una dicha y un gozo que solamente puede provenir ¿de quién? De Dios, y que tiene una duración eterna. Nuestro gozo, nuestra felicidad viene de Dios y es una garantía de eternidad. Los bienaventurados son aquellos que experimentan dicha y felicidad que no dependen de nuestras posesiones, no dependen de nuestro estado de ánimo, no dependen de nuestro estado de salud, sino del hecho de reconocer y atesorar por la fe que si estamos en Cristo no nos falta absolutamente nada. ¿Cuántas veces nos hemos comparado con otras personas que lo tienen todo? Yo creo que muchas veces, ¿no? Nos hemos comparado quizás con el familiar, con el amigo, con el vecino incrédulo, que tiene una prosperidad económica, prosperidad en salud tal vez, y de repente decimos, híjole, yo tengo casi la misma edad. Yo lo he dicho, yo lo he experimentado, lo hemos platicado, y de repente te preguntas, híjole, tenemos la misma edad casi, y él ya tiene casa, tiene coche, tiene salud, ¿no? Y digo, gracias a Dios, ¿no?
Pero hermanos y hermanas, aunque nosotros no tuviéramos casa, aunque nosotros no tuviéramos coche, aunque nuestra salud esté deteriorada, ¿aún así podemos experimentar el gozo? Sí. Claro que sí, hermanos, lo podemos experimentar porque ese gozo no depende de nosotros, ese gozo depende de Dios. Y esto que digo suena muy bonito, quizás hasta motivante, pero la realidad es que nosotros no la creemos. Por eso es que digo que solamente se puede obtener por medio de la fe. Si usted lee las bienaventuranzas, pero no las lee confiando en que realmente es bienaventurado, pues hermano y hermana, déjenme decirles que vamos a tener un gran problema. Entonces debemos atesorar, hermanos y hermanas, por la fe, que realmente somos bienaventurados. Ahora le digo, ¿usted cree esto? ¿Usted cree que es bienaventurado? ¿Usted cree que es bienaventurado cuando de repente está enfermo? ¿Cuando de repente tiene alguna situación económica? Hermanos, lo somos bienaventurados, así que haríamos bien en recordar siempre esto. Somos bienaventurados. Bien, vamos a entrar ya ahora sí como que en la parte medular de esto. Vamos a ver quiénes son los mansos. Ya dijeron que son los apacibles, los que tienen dominio propio. ¿Qué otra palabra utilizaron? Los que son serenos, los que son humildes. Y bien, tiene que ver con eso. Vamos a ver primeramente el significado etimológico de la palabra. La palabra que ahí se usa es la palabra en griego praus, que efectivamente se traduce como manso, como dócil, como suave, como apacible, como amable. ¿Usted se ha topado con estas personas? Con personas que tienen trato con ellos y es un trato muy ameno, personas muy serenas, personas muy tranquilas. Yo creo que sí se han topado con ellos. Bueno, la siguiente diapositiva. Esta palabra, praus, se encuentra 4 veces como un adjetivo, es decir, como una palabra que califica a una persona o a una cosa. En este caso se encuentra 2 veces calificando a nuestro Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. También la vamos a encontrar en Primera de Pedro, cuando se refiere al comportamiento de las mujeres con el cual deben ganar a sus maridos incrédulos, pero ahí no se traduce como mansa, sino como afable. Así que cuando quieran ir a Primera de Pedro, ahí lo pueden consultar. Decía yo que es un adjetivo. Un adjetivo califica una cualidad de una persona. Entonces, en este caso, este adjetivo se puede aplicar tanto a cosas como a personas. Se puede aplicar a la voz, por ejemplo, a una persona que tenga una voz suave. ¿Conocen a alguien que tenga la voz suave? Una voz suavecita, como de locutor o como de locutora. O también se puede aplicar a la brisa, una brisa suave, no a brisita. Entonces, también algo interesante es que se puede aplicar a animales, como por ejemplo, no sé si está ahí la diapositiva, pero se puede aplicar a un caballo. ¿Ustedes han visto cómo es un caballo sin domesticar? Un caballo salvaje, no deja que lo monten, de repente también puede tirar mordidas, pero ¿qué tal cuando ya está domadito? Bueno, podemos montarlo, podemos acariciarlo sin temor a que nos vaya a morder. Entonces también puede aplicarse a animales, a cosas y a personas. En ese sentido, yo recordaba que aunque no somos animales, a veces nuestro comportamiento refleja un poco de eso. Somos ásperos, somos groseros, somos, no recuerdo cómo se dice la palabra, pero somos enojones, no podemos dominarnos. Entonces, en ese sentido, a veces somos medio salvajes, ¿no? O el hombre natural también es, por naturaleza, salvaje, grosero. Pero esta palabra praus también aparece en Gálatas 5. ¿Alguien recuerda qué hay en Gálatas 5? 5:22. Los frutos del Espíritu. Y Fer mencionaba hace ratito algo, la templanza. O la mansedumbre, el dominio propio también. Entonces, podemos decir que los mansos, como dijo Fer, son aquellos
que se someten a la voluntad del Espíritu. ¿Sale? Eso solamente partiendo del significado etimológico que es praus. ¿Hasta aquí alguien quiere opinar algo? ¿Quiere aportar algo? ¿No? Ok. Bueno, pero vamos a tratar de acercarnos un poco más a lo que realmente quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Y hay un texto que les voy a pedir, por favor, le voy a pedir a mi hermano Rodolfo que busque el Salmo 37:11, por favor, y lo lea en voz alta. Estamos viendo bienaventurados los mansos. ¿Lo tienes? Adelante, por favor. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Ok, ahí la traducción es la de la Biblia de las Américas, ¿sale? La traducción Reina Valera dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Quiero decirles, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando de esta bienaventuranza, se está remontando al Salmo 37, versículo 11. ¿Por qué razón? Bueno, por la sencilla razón de que la audiencia que lo está escuchando, en su mayoría son judíos. Entonces, para el judío de aquel tiempo, el que Cristo, el que nuestro Señor hiciera alusión a este texto no era algo nuevo para ellos, era algo que ellos podían comprender. Ellos, al escuchar esta palabra, o más bien este texto, sabían que se remontaba al Salmo 37, versículo 11. Así que les voy a pedir, por favor, que todos vayan ahí, porque vamos a estar viendo el Salmo 37, casi en su totalidad. Salmo 37. Y el Salmo 37 ofrece una respuesta de consuelo y sabiduría a la pregunta que tal vez muchos nos hacemos: ¿por qué prospera el injusto sobre el justo? El Salmo 37 ofrece un consuelo y ofrece respuesta, pero también ofrece promesas. Y en base a lo que dice el Salmo 37, nosotros vamos a tratar de identificar a quiénes se refiere Jesús cuando dice los mansos. Bueno, en primer lugar, vamos a leer el versículo 1, ¿sale? El versículo 1 del Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La siguiente diapositiva. Cuando el Señor está diciendo bienaventurados los mansos, se refiere a aquellos que no se impacientan a causa de los malvados, aquellos que hacen iniquidad, aquellas personas que hacen maldad. Los mansos no se impacientan. Eso es, en primer lugar, a lo que se refiere Jesús con los mansos. En segundo lugar, aquellos que no son dominados por el enojo y la ira y como consecuencia hacer el mal. El verso 8 dice así: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces, cuando nuestro Señor habla y dice los mansos, se refiere a aquellos que no se impacientan por causa de los malignos o de los malvados, pero también se refiere a aquellos que no son dominados por el enojo. Y yo quisiera aquí, hermanos, que aprendiéramos juntos. Alguien que me pudiera dar algún ejemplo de esto, algún ejemplo de alguna persona, de alguna situación en la que quizás tú y yo nos pudiéramos encontrar y donde nosotros deberíamos de recordar esto. ¿Algún ejemplo que se les venga a la mente? Laura. Como cuando van manejando. Ok. Sí. Ok. Dice Laura que cuando vamos manejando, ¿a cuántos de nosotros de repente circulando se nos mete de manera imprudente un coche o una moto? A varios de nosotros, ¿verdad?
Bueno, los que no tienen coche, quizás alguna persona se les atraviese de manera imprudente. ¿Y qué es lo primero que hacemos, hermano? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Los autos vienen adaptados con un botón antiestrés que se llama claxon, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos el claxon, ¿no? Y dice, no se impacienten a causa del malvado, no te impacientes a causa de aquel que se te mete imprudentemente. Ahora también dice, no sean dominados por el enojo y por la ira. En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Bueno, que te quieras bajar y que quieras reclamarle, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurados los mansos, es decir, no, que el enojo no te domine. Hermanos, esto es muy frecuente en nosotros, es más frecuente de lo que quisiéramos. Entonces ese es un buen ejemplo. ¿Algún otro ejemplo? ¿Algo que experimente alguna ama de casa? Cuando pasamos injusticias. Cuando pasamos injusticias, ¿como cuáles, por ejemplo? Y hablan, por ejemplo, más de nosotros, que a veces son verdades, ¿no? Pero Sí. Ok, pero dice, ok, muy bien. Dice, no se impacienten a causa de los malvados, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud al enfrentar una injusticia? Pues seamos mansos, seamos apacibles, tratemos de no dominarnos por el enojo. Laura. cuando nuestros hijos están en la escuela y se meten con ellos. Perdón, cuando nuestros hijos, ¿qué? Van a la escuela Ajá. y se meten con ellos. Ok, sí. También ahí tocan un punto débil, ¿no? Cuando se meten con nuestros consentidos, ¿no? Con nuestros tesoros. Sí, también ahí, también hay que guardar compostura y mansedumbre, ¿no? Bueno, Pero adelante. eso no significa que demos lugar a esos hombres violentos, ¿no? O sea, creo que debemos de actuar con justicia. Claro, pero deberíamos de actuar de una manera mansa. Por ejemplo, bueno, Bueno, voy a actuar de manera mansa, por lo tanto, déjale, ya no discutas, pero y la otra persona está, no sé, abusando, ok. y tú le dices, ah, bueno, déjalo que abuse, y ya. Ajá. Ok. Eso está bien. No, claro que no, pero nuestro comportamiento debe ser como el de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nuestro Señor, cuando se enfrentaba ante situaciones complejas, o incluso vamos a poner el ejemplo de los fariseos, el hecho de que nuestro Señor se tuviera que enfrentar ante las costumbres que ellos normalmente anteponían ante el Señor, nuestro Señor les decía la verdad, pero ¿cómo se las decía? Se las decía con mansedumbre, ¿no? Jamás fue grosero, jamás incitó al odio, jamás incitó a una revuelta, siempre lo hizo con mansedumbre. Tiene que ver con nuestra actitud, pero por supuesto que hay una manera correcta de actuar ante las injusticias, pero desde luego que no es ser dominados por el enojo. Santiago dice algo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces la ira no es el camino. Como por ejemplo cuando va Jesús con Juan y Jacobo a Samaria, y los samaritanos resistieron ante Jesús y ahí le salen los boanerges Ok, y le piden, ¿no? ¿Quieres, Señor, que hagamos como Elías, mandemos fuego y los... exactamente. Y Jesús muestra ejemplo de mansedumbre porque les dice, no, ustedes ni siquiera saben de qué espíritu son. Exactamente. Y muestra que Él no vino realmente a matarlos, sino vino a salvarlos y era parte de su mansedumbre. Muy bien, muy buen ejemplo. Bueno, entonces son aquellos que no se impacientan a causa de los malvados y aquellos que no son dominados por el enojo y la ira. Hermano, Adelante. pero con relación a Jesús, frente a una injusticia o con relación a los fariseos, o sea, si le contestara, no sé si sea muy manso como le contestaba a Jesús, porque le llegó a decir generación de víboras. Si está muy manso, digo, aún trayéndolo a la connotación de ahorita, si yo le digo a una persona generación de víboras, pues yo creo que Sí. está muy manso. Y ahí me gustaría escuchar más bien la opinión de nuestros pastores. Y Adelante. otro ejemplo de que Jesús también, si bien no siento que haya todo muy manso, pues cuando entró al templo y se
y volteó las mesas. Ajá, la entrada al templo tiene que ver más bien con el cumplimiento de una profecía, si no mal recuerdo está en, y aquí quiero que me ayude cualquiera de los dos, está en Zacarías, no, si no mal recuerdo. Malaquías. Ujú. Pero sí me gustaría escuchar, porque también de repente surgen dudas, y me gustaría escuchar la opinión de Carlos con lo que dice Hetza. Pues yo creo personalmente que ser manso no está desligado de muchas veces ser duro, severo con algunas personas que han resistido la verdad. Lo mismo encontramos con Juan el Bautista, en algunos casos con Pablo. Creo que las partes en las que Jesús fue un poquito más severo fue precisamente cuando a los fariseos les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas. Pero son palabras que tal vez en nuestro contexto suenan muy fuertes, incluso groseras, pero en el contexto de Jesús, por ejemplo, decirles hipócritas no tiene la misma connotación que en nuestros días. Simplemente quiso decirles falsos, actores, generación de víboras, serpientes. La mentalidad hebrea tiene que ver mucho con lo que este animal representa en función a Satanás. Les está diciendo: son hijos del maligno, ¿se entiende? Son igual al enemigo. Pero cuando Jesús se enfrentó ante una injusticia, fue precisamente cuando el soldado le pegó una bofetada y lo que preguntaba el hermano: ¿qué hacemos? ¿No decimos nada? Pues Jesús se portó con mansedumbre, pero sí le dijo: si he dicho mal, quiero que me digas en qué. Y si no he hecho mal, entonces ¿por qué me golpeas? Es decir, ser manso no está desligado de ser severo muchas veces, y tampoco está desligado con el defenderse con justicia. Pero lo que sí está mal es hacerlo con furia, es hacerlo con ira. Y ahí es donde estriba la diferencia, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a ser severos, pero no a ser iracundos. Ok, bueno, muchas gracias. Pues se trata de aprender y de retroalimentarse. De repente, adelante. Los escribas eran un grupo de personas que dominaban lo que es las enseñanzas que era la Torah. Entonces ellos habían en ese tiempo llegado a enseñanzas y doctrinas que no eran bíblicas, digamos, del Antiguo Testamento. Entonces, por eso decían Jesús: ni ustedes entran, ni tampoco permiten que los demás entren. Okay. Les decía: son ciegos y guían ciegos. Como que Jesús les estaba catalogando y los estaba poniendo en la posición que realmente ellos tenían. Pero ellos habían, en lugar de haber interpretado la Torah correctamente, interpretaban a su conveniencia, y eso era lo que enseñaban al nivel de la palabra de Dios. Entonces eso Jesús vino realmente a poner las cosas en orden. Ok, muy bien. Bien, pues para los que también nos están escuchando, nos están viendo, estamos tratando el asunto de la mansedumbre, pero cómo se ve esto aplicado también ante situaciones de injusticia, cómo debemos actuar, ¿sale? Para los que de repente por ahí observaron un silencio. Entonces, pero es muy bueno esto que comenta Carlos. No sé si requiera comentar algo. Pues un ejemplo ilustrativo de Jesús en el templo. No podemos decir que Jesús no fue manso ahí, porque esto era más también. Entonces, la forma como él actuó nos representa algo de lo que implica una verdadera mansedumbre. La mansedumbre implica poder bajo control, y no ejercer poder por mi causa, sino para la gloria de Dios y sin dejar el despropósito a Dios. Entonces, cuando Jesús está volviendo las mesas, está mostrando el celo de Dios por la causa del reino de Dios, con el propósito de que los demás vieran la verdad del reino, que vean que estaban yéndose por un camino equivocado. Entonces, como la manera de despertarlos. Pero en ningún sentido fue algo
de violencia injusta en contra de los carlistas, sino con justicia, ¿no? Entonces, poder bajo control, y pues todas las veces que Jesús va a hablar de esa misma manera va a ser a causa de la verdad. Perfecto. Siempre tenemos la razón nosotros de poder salir a defensa de la verdad con justicia y no bajo nuestros propios términos. Ok. De hecho, también esa es una definición del diccionario Plenitud, si no mal recuerdo. Poder bajo control. Tener la capacidad por medio del Espíritu de poder dominarnos y no actuar con ira, impulsivamente, con enojo ante las injusticias. Esto no quiere decir que no vamos a actuar conforme a justicia, pero nuestra actitud debe ser con mansedumbre. Incluso también 1 Pedro 3:15 lo dice así, ¿no? Cuando vamos a presentar defensa, lo debemos hacer con mansedumbre y con reverencia. Y el hecho de que nosotros queramos corregir a una persona no quiere decir que nosotros en ese momento que estemos siendo injustos o estemos actuando de una manera altanera. Quizás se pueda decir que queremos demostrar que sabemos mucho, pero no es así. Por eso es que Pedro dice que lo hagamos con mansedumbre y con reverencia. Muchas gracias por la retroalimentación. Bueno, seguimos. ¿Quiénes son los mansos? El verso 3 y el verso 5 dicen así del Salmo 37. Estamos en el Salmo 37, ¿sale? Dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El verso 5 del Salmo 37 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces, ¿quiénes son los mansos? El verso 7 también: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Los mansos son aquellos que confían y guardan silencio ante el Señor. Otra característica de los mansos, y ahorita vamos para aquellos que se deleitan en el Señor. Verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquellos que se deleitan en el Señor, es decir, lo entiendo como aquellos que se agradan en lo que el Señor es y lo que el Señor hace. Entonces, los mansos son los que confían y guardan silencio ante el Señor y aquellos que se deleitan en el Señor. Y vamos otra vez de nuevo, ejemplos prácticos de esto. Los mansos, según el texto, son aquellos que confían en el Señor y guardan silencio ante Él, pero también son los que se deleitan en Él. ¿Algún ejemplo de eso? Pues cuando estás pasando por una situación muy grave, Okay. Y tu mente o tu alma está sumamente angustiada, entonces empiezas tú a recordar algún salmo, por ejemplo el 91, y empiezas a repetir o a recordar y dices, pues confía. Sí, ok, muy buen ejemplo de nuestro hermano. Cuando estamos pasando alguna situación complicada, de repente no sabemos qué hacer, de repente no sabemos a quién dirigirnos, cómo actuar, y bueno, pues el Salmo nos invita a actuar como mansos, es decir, a guardar silencio y esperar en el Señor. También aquellos que se deleitan en el Señor, en lo que Él es y en lo que Él hace. Si estamos dispuestos a guardar silencio y a esperar en Él, estamos dispuestos a confiar en su soberanía, estamos dispuestos a confiar en su voluntad. Adelante, Aurelio. Esteban. Ajá, ok. Muy bien. Esteban también es un muy buen ejemplo de lo que es ser manso. De hecho, es lo que acabamos de ver hace unas semanas también, estudiando Hechos. Esteban es un ejemplo perfecto para esto. Ok, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo de alguna situación en la que debamos confiar en el Señor? Ana, por ejemplo, se creyó en el Señor y Él le concedió la petición de su corazón. Ok, también. Sí, y el resultado fue Samuel, ¿no? Ok, también. Ana como ejemplo es muy bueno. Entonces ella esperó en el Señor, guardó silencio, pero también se deleitaba en lo que Él era, en lo que Él es, en su voluntad. Esperaba en el Señor.
siento que no tendría que haber una situación, ¿no? Tendría que ser un 24/7, ¿no? No tendría que esperar una situación para recordar que tienes que confiar en el Señor, ¿no? Porque estás estudiando sus palabras, sigues lo que la Biblia manda, ¿no? Okay. Yo lo veo así, ¿no? No debes esperar una situación, ¿no? Okay. Debes hacer todo el tiempo, en cada momento. Y acaso recordar como un caballo de salmo cuando tiendes a flaquear, ¿no? Porque hay un ejemplo de Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dice que va a ser zarandeado, ¿no? Y él dile que él va a hablar al Padre para que su fe no mengue, ¿no? Ok, también, muy bien, Rod. Sí, también debe ser una actitud que debe permanecer 24/7, los 365 días del año, ¿no? Pero de repente también vienen situaciones en las que como que se nos olvida, ¿no? Por eso es bueno, como Rodo dice, estar constantemente meditando en la palabra, meditando constantemente en lo que dice, para poder aumentar también nuestra fe, porque también de ello depende nuestra fe, de la lectura de la Escritura. Cuando Cristo está crucificado y tiene que cumplir el Salmo 22 en su totalidad. Ok. Él pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero lo preguntó con una sinceridad porque estaba viviendo el desamparo en ese momento. Y después las burlas de los ladrones. Creo que en su momento estaba muy vulnerable el Señor en poder pensar si es cierto, ¿no? Estoy sufriendo por algo injusto, pero guardó silencio y eso permitió que el malvado pudiera llegar a arrepentirse y tener esa oportunidad de deleitarse en el Señor y darle una promesa a este ladrón, y también el Señor confiar en que hoy estarás conmigo, o sea, vamos a vencer, ¿no? Voy a consumar esto que comenzó el Padre en mí. Entonces creo que también es un reto poder comprender lo que estaba sucediendo con el Señor en su humanidad, en ese momento muy vulnerable que tenía en la cruz. Ok, bueno, Cristo como el ejemplo supremo siempre, ¿verdad? En la cruz también guardó silencio y se deleitó también en el Señor, en hacer la voluntad del Señor, porque de hecho eso era, hacer la voluntad del Señor. Y bueno, entonces, con referencia a los mansos, la primera audiencia, entendía muy bien que el Señor se refería al Salmo 37. Entonces, hay otras cosas también, pero como tarea, pues pudiéramos leer el Salmo 37 también, ¿sale? Ahí se les queda de tarea para llegar a casa. ¿Sobre eso alguien quiere aportar algo más? Y si no, seguimos adelante, ¿sale? Ahora vamos con el último punto. ¿A qué se refiere que recibirán la tierra por heredad? Bueno, recibir la tierra por heredad. ¿Qué querrá decir esto? Porque para el tiempo de los Salmos, el pueblo de Israel ya había recibido la tierra por heredad, ¿no? Esto se cumplió en el libro de Josué. Entran las 12 tribus y toman por posesión la tierra. Entonces, ¿a qué se referirá heredad la tierra, o recibirán la tierra por heredad? Bueno, muy probablemente es una frase que envuelve todas las promesas del pacto. ¿Recuerdan Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones. Si ustedes obedecen diligentemente mi ley, bendecidos serán, bendecidos. Pero si ustedes no obedecen, habrá esto: maldición, maldición, maldición. Entonces, por citar solamente un versículo de Deuteronomio 28, se me traba la lengua ahí. Dice: el Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Deuteronomio 28, si lo quieren leer. Entonces es muy probable que esta frase de heredad la tierra, o la tierra por heredad, se refiera o involucre todas estas promesas de bendición que tienen que ver con el pacto de Dios hecho a su pueblo. En ese sentido, entonces, en el Salmo 37 vamos a encontrar
¿A qué se refiere recibir la tierra por heredad? Porque ciertamente nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros no recibimos la tierra de Canaán por heredad. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esto? Yo sí quisiera que ustedes aportaran algo, el que sea, no importa también que sean los pastores, que quiero escuchar o queremos escuchar su punto de vista, que sea breve. ¿Qué creen que quiere decir esto? Recibir la tierra por heredad. Yo sé que hay por ahí buenos puntos. Irra. Pues seguimos la lógica de la bienaventuranza. Sí. Para empezar, no tendríamos que decir que no necesariamente se refiere a algo físico, porque todo lo que ha venido diciendo se refiere como cosas espirituales. Entonces, parte sería como algo, una realidad espiritual, una realidad interna, Okay. que nos está representando más o menos como esto. Ok, Isra dice que en parte se refiere a una realidad espiritual, algo interno, recibir la tierra por heredad. Carlos. Evidentemente la tierra la habían recibido los israelitas en el tiempo de Josué, si recordamos. Y en ese sentido incluso parece una incongruencia que el Salmo diga que los mansos van a recibir la tierra, porque se supone que todos los israelitas ya la recibieron como una herencia. Pero el Salmo entonces nos está indicando que recibir la tierra como herencia y disfrutar de ella no tiene que ver propiamente con el formar parte del pueblo de Israel, sino más bien de encontrarse en una condición de bienaventuranza, en una condición bendita. Perfecto. Y entonces para mí recibir la tierra por heredad, en primer lugar significa lo que significa en Mateo, estar en Cristo, porque si no estamos en Cristo, no podemos gozar de esta vida, no podemos gozar de este mundo. Sin Cristo es imposible poder recibir algún tipo de deleite, aunque vivamos en el lugar más paradisíaco de la tierra. Pero yo personalmente creo que el Salmo 37 define que recibir la tierra por heredad y recrearse con abundancia de paz significa, capítulo 37, versículo 3, que habitaremos en la tierra y nos apacentaremos de la verdad. Verso 4, que en esta vida, en esta condición de mansedumbre y de bendición, si nos deleitamos en el Señor, Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Recibir la tierra por heredad también significaría que en nuestro camino el Señor siempre hará, verso 5, que va a exhibir nuestra luz, nuestro derecho. Básicamente todo lo que define el Salmo 37. Ok, básicamente acaba de decir todo lo que iba a decir. No es cierto. Muchas gracias. Y sí, realmente son acertados sus comentarios, porque tiene que ver con eso. Me gustaría, la siguiente diapositiva, que viéramos y también que participemos en algunos ejemplos prácticos, ¿sale? ¿Qué significa recibir la tierra por heredad? Ciertamente significa algo espiritual, tiene que ver con algo espiritual, pero también tiene que ver con algo que se vive aquí, en este momento. No solamente algo que trasciende, sí tiene que ver con eso, pero tiene que ver con algo que vivimos en el aquí y en el ahora. Es por eso que somos bienaventurados. En primer lugar, significa vivir confiado en el cuidado y la provisión del Señor. Verso 3 dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 17. Si no estoy mal, sí, verso 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Verso 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Verso 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado,
ni su descendencia que mendigue pan. En ese sentido, es que heredad la tierra, o recibiremos la tierra por heredad, significa vivir confiado en el cuidado y la provisión del Señor. El cristiano no tiene que vivir preocupado por lo que va a comer, por lo que va a vestir. Tiene que vivir confiado en que el Señor lo sostendrá, en que el Señor lo va a proveer. Eso significa recibir la tierra por heredad. Segundo lugar, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso significa también heredad la tierra, recibir la tierra por heredad, que el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y esto se escucha muy bonito, ¿no? Híjole, pues quiero una casa, ¿no? Quiero un carro, quiero gozar de buena salud. Pero lo que antecede a esta frase es, deleítate a sí mismo en el Señor. Y como consecuencia, Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea, si tú y yo nos deleitamos en el Señor, nos vamos a deleitar, lo que ya dije hace rato, en lo que Él es y en lo que Él hace. Y si tú y yo nos deleitamos en su voluntad, entonces cuando pidamos, seguramente vamos a pedir conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso dice 1 de Juan. Entonces no pensemos que de repente el Señor nos va a empezar a cumplir caprichitos, no. Nos va a empezar a escuchar cuando nosotros pidamos conforme a su voluntad. El Señor va a conceder las peticiones de nuestros corazones. Eso significa recibir la tierra por heredad. Verso 11 del Salmo 37. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Eso significa también heredar la tierra, vivir con paz. Hermanos, podemos no tener nada, podemos no tener posesiones, podemos no tener incluso salud y aún así tener paz. Podemos incluso estar solos, podemos, cualquier situación que quieran poner ahí, pero el cristiano jamás va a estar desprovisto de paz. Obviamente de textos como el de Filipenses, que dice que pongamos en manos de Dios todas nuestras situaciones, nuestras oraciones, y Él hará venir sobre nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa también es algo parte de nuestra tarea. Pero nosotros, hermanos, si somos mansos, entonces recibir la tierra por heredad significa también que nosotros vamos a tener abundancia de paz. Y algo práctico que se me ocurre, tomando en cuenta el ejemplo del coche. Tú de repente vas en la calle en Lázaro Cárdenas y de repente alguien se te mete, le pitas, pero a la persona que le pitas tú no sabes quién es, entonces se baja y saca una pistola, ¿no? Poniendo un ejemplo extremo. Pero si tú hubieses sido manso, si yo hubiese sido manso, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera experimentado la paz, ¿no? Esto es algo muy práctico. Entonces el cristiano experimenta una paz si realmente es manso. En cuarto lugar, una vida más larga en comparación a la de los impíos. Verso 10 del Salmo 37. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. 18. Conoce el Señor los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Verso 20. Mas los impíos perecerán y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Entonces, recibir la tierra por heredad significa vivir confiado en el cuidado y la provisión del Señor, en que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Tenemos una vida llena de paz y una vida más larga en comparación con los impíos. Miren, en la tarde, ya para terminar, hice algunas compras y me encontré con unos conocidos. Estos conocidos pertenecen a un municipio cerca de Cardel. Y les decía, oye, me acordé de ti en la semana porque vi una noticia.
Dice, sí, seguramente la noticia de que balearon a tal persona. Le digo, sí. Dice, pues fíjate que era nuestro primo. Ok. No me digas, sí, dice, lo balearon, le dieron 10 balazos y lo mataron. Ok. Bueno. Sí, pero fíjate que nosotros le compartimos, nosotros lo invitamos a la iglesia, ya lo habíamos invitado a ir a la iglesia. Dice, pero de repente pues dejó de ir. Pues resulta que esta persona, este primo, andaba en las drogas, y obviamente como andaba en las drogas, andaba metido con personas que no debía, ¿no? Entonces el joven tenía 26 años. Muchas veces sus familiares, las personas que conozco, le hicieron la advertencia, sus papás les hicieron la advertencia también, pero incluso me comentaba que él era muy grosero con sus papás, no los respetaba, era muy irreverente, les contestaba a su papá y a su mamá. Ahora, pongo este ejemplo haciendo la comparación de estos amigos que son de Cristo con su familiar que era una persona no creyente. Y la respuesta entonces sería, ¿quién vivió más? ¿Aquellos que son de Cristo o aquellos que viven de manera más impía? Pues la respuesta es sencilla, ¿no? ¿Experimentan paz? Claro que experimentan paz. ¿Experimentan una vida más larga? Claro que experimentan una vida más larga, porque son mansos. Una vida más larga en comparación de los impíos. Y también, aclaro, a veces no ocurre así. A veces hay injusticias, ¿no? Pero el Señor tiene un propósito con cada una de las situaciones que nos acontecen para nuestro bien. Entonces, desde mi punto de vista, esto significa recibir la tierra por heredad y según lo que nos dice el texto. Una vida más larga en comparación a la de los impíos. Entonces, para terminar, ¿quiénes son los mansos? La última diapositiva, por favor. Los mansos que heredan la tierra y disfrutan de ella son aquellos que han decidido sujetar su voluntad a la de su Señor y han decidido esperar y deleitarse en Él. Son aquellos dichosos que disfrutan de paz, alegría y provisión en este mundo. Sin embargo, no ponen su mirada en las cosas ni en los asuntos de este mundo, sino en una heredad eterna que les ha sido prometida por su Dios. Esos son los mansos. Claro que hay una promesa de una heredad eterna que recibiremos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿alguien quiere abonar algo? ¿Quiere opinar algo? Antes de terminar. Yo nada más recordarle que obviamente Esteban, por ejemplo, fue una persona bienaventurada, Sí. mansa, pero murió temprano. Entonces, el Salmo 37 presenta la idea de un ideal donde Él es el proveedor de todas las cosas. Exactamente. Donde podemos estar plenos y satisfechos en Él. Claro. A razón del envío. Por lo tanto, esto termina siendo al final del día nuestra tierra prometida, por así decirlo. Muy bien. Y aunque no tengamos en esta vida bienes, placeres, la verdad, tenemos el Señor. Amén. Amén. El ejemplo de Esteban nuevamente. Aparte de que también tenía el propósito de esparcir a aquellos que se habían estancado en Jerusalén, ¿no? El Señor cumpliendo sus propósitos. Bueno, si no hay algo más que quieran abonar, vamos a hacer una oración, ¿sí? Señor, gracias te damos. Gracias, mi Dios, porque a veces no dimensionamos la tremenda bendición que tenemos al pertenecer a ti. Somos bienaventurados, somos dichosos, y aunque nos faltaran todas las cosas, Señor, seguiríamos siendo dichosos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra heredad, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, estamos completos, Señor, y no hay absolutamente nada ni nadie que pueda separarnos de ti y de tu amor, Señor. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes a comportarnos en este mundo de una manera mansa, que nos ayudes a llevar tu yugo. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos a actuar ante las injusticias con mansedumbre. Ayúdanos, mi Dios, a poder dar defensa de tu palabra con reverencia, con mansedumbre también, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder someternos a tu Espíritu. Te doy gracias, Señor, por todo esto, y ayúdanos a que también esto
lo atesoremos en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos y te ruego, Señor, que les lleves con bien. En el nombre de Jesús. Amén.